Hola chicos, ¿cómo están? Soy Aldo otra vez y esta vez les enseñaré un nuevo tema de trigonometría y el nuevo tema es la ley de cosenos, ¿ok? Esta ley de cosenos pues se podría diferenciar de una manera muy particular, ¿ok? No sé si recuerdan el video pasado donde les enseñé cómo calcular eh, el lado y el ángulo, creo, de un triángulo donde podíamos aplicar la ley de senos. En el video anterior, pues sabíamos que para calcular la ley de senos, pues teníamos o podíamos conocer el ángulo de un triángulo. En este caso, no sé, por ejemplo, hacemos cualquier triángulo, ¿no? Y conocemos su lado, por ejemplo, 65, ¿no? 65 grados y también conocemos su lado de diez. ¿Ok? Entonces la ley de senos, pues, la conocíamos porque conocíamos su ángulo y también conocíamos la longitud del lado del ángulo, ¿ok? Que es el contrario del ángulo. Y pues nos pedían calcular, no sé, un lado, o tal vez conocíamos todos los lados y nos pedían calcular este ángulo, y después podíamos calcular este, y etcétera, ¿no? En este caso, la ley de cosenos es diferente porque conocemos dos lados. En este caso conocemos el lado A y el lado B. Y también conocemos el ángulo del lado que tenemos que encontrar, ¿ok? Y normalmente solamente viene un ángulo en un triángulo, normalmente, en la mayoría de las veces. Y hay algunas veces donde también vienen dos ángulos y lo más importante pues es calcular el lado, ¿no? En este caso particular pues nos dan solamente un ángulo, lo cual nos obligan a encontrar este lado y encontrar un ángulo. Y después de ese ángulo podemos aplica la ley de que toda la suma de los ángulos interiores de un triángulo es 180. Entonces lo que yo haría es calcular esto primero y después calcular el ángulo. Calculando este ángulo y este ángulo lo sumo y después 180 menos la suma de estos ángulos. Esto es igual al ángulo X, que en este caso el ángulo X es este. Entonces lo que vamos a hacer es todo lo que les expliqué. Entonces pues empezaremos, ¿va? Bueno, entonces empezamos. Aquí nos piden calcular el lado C. Acuérdense que las letras minúsculas significa que es un lado, por ejemplo. Una A minúscula significa que es un lado. Una A mayúscula significa que es la magnitud del ángulo, ¿ok? Del ángulo A, que es el contrario al lado A, ¿ok? Bueno, entonces conocemos la magnitud del ángulo C, pero nos piden calcular, o el lado que nos falta es el ángulo C, ¿ok? Entonces tenemos que aplicar estas fórmulas. Son muy importantes, se las tienen que memorizar. Yo me las memoricé para estudiar, ¿no? Y tenerlas en mi mente siempre. En este caso, pues voy a aplicar la de C. ¿Por qué? Porque nos piden calcular el lado C. Bueno, esto también lo podríamos resolver por teorema de Pitágoras, pero no sé si sea exacto. Eh, yo diría que es más exacto coseno y por eso estamos dando la clase. Y después les explico el teorema de Pitágoras, ¿va? Entonces voy a anotar la fórmula. Bueno, ya la anoté. Y si son observadores, pues las fórmulas pues nos dicen c al cuadrado. Bueno, tal vez puedes decir, bueno, ya tengo como tal la medida de la longitud de este lado, pero es incorrecto, ¿ok? Nunca te vayas por todo el resultado de todo esto de aquí, cuando lo que estás sacando o el resultado de esto es c al cuadrado. Sabemos que c al cuadrado es c por c. Entonces, para quitar ese cuadrado tenemos que sacar la raíz cuadrada del resultado de todo esto de aquí, ¿ok? Entonces, pues la fórmula, pues técnicamente sería como c, que es igual a raíz cuadrada de
da al cuadrado más b al cuadrado menos 2ab por el coseno de c. El coseno de c, en este caso el coseno del ángulo c, que es coseno de 20, es de 0.9396 aproximadamente, ¿ok? Entonces les voy a explicar cómo resolver esto en calculadora. Mm, em, ok, simplemente es poner esto a una raíz, ponemos un paréntesis, ponemos al cuadrado más b al cuadrado y aquí es menos 2 y ponemos un paréntesis para diferenciar a, que es 11, por b, que es 5, ¿no? Por el coseno del ángulo b. Y así lo hacemos en la calculadora, que de otra manera quedaría de esta manera, ¿ok? O sea, ya sustituyendo valores y sabiendo que a es igual a 11 y b es igual a 5 y el coseno de b es igual a 0.9396, ¿ok? Entonces voy a sustituir todo esto y así nos va a quedar. Entonces en la calculadora ponen esto, así como está, ¿ok? Así como está, así como está. Entonces si pusieron todos los resultados, o sea, sustituyeron bien y lo pusieron de manera correcta, según la calculadora es 6.52, que lo hay que 6.5, ¿ok? Entonces de esta manera, acuérdense que de esta manera podemos calcular el lado el lado faltante de un triángulo, ¿ok? En este caso, pues pasaré a resolver este ángulo y sustituiré. Entonces ya conocemos que C es igual a 6.5. Bueno, bravo. Ahora vamos con el ángulo, que en este caso es un poquito diferente, ¿vale? Un poquito diferente. Simplemente tenemos que sustituir la fórmula. Se los voy a explicar. Por ejemplo, en este caso tenemos que encontrar el ángulo B, que el ángulo B pues es el que nos falta. Entonces pues agarramos la fórmula del lado B, ¿ok? Tenemos que agarrar la fórmula del lado B y pues bueno, agarramos esta fórmula y la pegamos acá. La pegamos acá, ¿ok? Entonces, pues esta fórmula es la que vamos a ocupar para sacar el ángulo B. Entonces lo que tenemos que sustituir, acuérdense, es esto que está sumando, por ejemplo, al cuadrado más al cuadrado pasa del otro lado. Pero como es una suma, tenemos que pasarlo del otro lado con la operación opuesta a la suma, que es la resta. Entonces es b, ok, aquí creo que es b al cuadrado menos, porque pasa al otro lado, al cuadrado, menos también, porque está sumando, pasa al otro lado restando, c al cuadrado. Esto que está multiplicando al coseno, como está multiplicando, va a pasar al otro lado dividiendo. Entonces lo pasamos dividiendo a c. Ok, y esto es igual a coseno de b. Interesante, pero está incorrecto. Tendríamos que hacer esto. Tenemos que poner en tu calculadora, pones shift coseno del resultado de todo esto, ¿ok? Pero pues técnicamente, matemáticamente, esto se vería reflejado de esta manera. Aquí ponemos shift coseno de b. Y coseno con coseno se cancela y simplemente nos va a quedar esto. Shift coseno del resultado de toda esta operación es igual a B mayúscula, que es igual a la magnitud del ángulo B, ¿ok? Entonces, pues, si quieren, bueno, ya, aquí está, de hecho, esto no es raíz, ¿ok? Olviden eso. Y aquí pondremos el coseno menos 1, ¿ok? Entonces, si lo quieres hacer en calculadora, recuerda, lo voy a poner acá en calculadora, es shift coseno de
esto, agregas un paréntesis y después agregas otro y pones b al cuadrado menos a al cuadrado menos c al cuadrado. Después agregas paréntesis, divides y pones menos 2 por a por c. Cierras paréntesis y cierras el otro paréntesis de la esquina, que es este. ¿Ok? Entonces si haces esto en calculadora, ok, voy a sustituir, ok, entonces coseno, shift coseno, b al cuadrado era 5, según yo, 5 al cuadrado, esto es el cubo, 5 al cuadrado menos a, que sabemos que a es igual a 11, 11 al cuadrado, c, que lo calculamos que es 6.5 al cuadrado, cerramos, división, abrimos un paréntesis, menos 2 por 11 por 6.5. Cerramos el paréntesis de esta operación, y cerramos el paréntesis de toda la operación, que son estos dos, ok, no se confundan. Entonces, si hacemos esto en calculadora, nos sale que es un resultado de, ok, según haciendo las operaciones, el resultado es igual a 14 grados con 48 minutos y 32 segundos. Ok. Aquí, en dado caso de que no les salga bien el resultado, aquí también lo que pueden hacer, a veces no funciona la calculadora bien y podemos hacer esto, que es como darle una instrucción más clara a la calculadora. Acuérdense, siempre pues sirve, ¿no? Poner otro paréntesis entre paréntesis y después aquí cerramos, ¿vale? Es como decir que 5 por 2 es igual a 10, lo acepto. Y es lo mismo decir 5 en paréntesis y un 2 en paréntesis, acuérdense que es una multiplicación. Entonces, pues es técnicamente lo mismo, nada más que a veces unas calculadoras pues no son, necesitas darle información específica y siempre en matemáticas pues tienes que aprender a usar la calculadora y a veces estos errores pues valen mucho, entonces tengan cuidado. En este caso esto está incorrecto y lamento, por favor, perdónenme, y es así en paréntesis, ¿ok? Es una manera más clara de decirle, o sea, es una manera más clara para que la calculadora procese la información de lo que quieres calcular, ¿ok? Entonces, conocemos la longitud de este ángulo, que el ángulo B es igual a 14,48, ¿ok? 14, 14,48. Y nos hace falta este ángulo gigante. Entonces, ya sabemos que la suma de todos los ángulos interiores de un triángulo es igual a 180. Entonces es 180 grados, que es en total. Le tenemos que restar a 20 menos 14, 48. Entonces si hacemos esto, más 20, ok, son 34 grados. Y después 180 menos ans, que es un ángulo de 145 grados. Entonces A es igual a 180 menos 20 grados menos 14,48. Esto es igual a 145 grados y 11 minutos. Ok. Y de esta manera pues podemos calcular el lado, ¿vale? Y también la longitud o la magnitud del ángulo de un triángulo que pues no conocemos. Y espero que les haya ayudado. Y perdónenme por la confusión acá abajo, pero pues ya saben, es un error. Nunca he enseñado matemáticas y pues no tengo
licenciatura en matemáticas y pues solamente soy estudiante y espero ayudarles, ¿ok? Espero que hayan aprendido y que todo esté bien, ¿ok? Adiós.